Un primer ejemplo que vemos en la presentación es el caso de un tubo de corriente. Básicamente un tubo, una tubería, una vena, por ejemplo, donde ingresa fluido por una de las superficies, la superficie 1, y egresa fluido por la superficie 2. Y no hay intercambio de flujo por el resto de las fronteras, es decir, la velocidad del fluido en cualquiera de estas superficies es siempre normal a la perpendicular a la normal a la superficie. Es decir, la velocidad en este caso sería en un punto dado de la superficie interior es perpendicular al vector normal. Entonces, si supongamos que esto pertenece a una coñería mucho más larga, mucho más extensa, una manguera, por ejemplo, de jardín, entonces, si yo quiero conocer qué ocurre en un volumen de control determinado, tomando un corte en un sector determinado, en un sector del espacio dado, lo que voy a ver es que en ese volumen de control tendré a lo largo del tiempo una variación de la cantidad de fluido, o en este caso sí, de fluido que contiene el volumen de control, esa variación temporal, más el intercambio de flujos que salen, que en este caso sería V2, menos el flujo que ingresa. Es decir, la cantidad de fluido acumulado en el tiempo, lo que aumenta, el aumento de masa o disminución de masa tendrá que ver con cuánto sale versus cuánto ingresa. Por eso es igual a 0. En definitiva, esta integral, la variación temporal en este caso de la masa dentro del volumen, es igual a la diferencia entre, vamos a sacar este 0, entre lo que egresa versus lo que ingresa. Otro ejemplo que podría ser aplicable a este caso. Es interesante porque este es el de un tanque, que lo pueden ver como ejemplo en el libro de White, donde en el tanque está ingresando una cantidad de fluido con una velocidad de entrada en una sección de entrada, que sería un área de entrada. Acordémonos que esto básicamente, ¿qué es? Velocidad por área. Esto es caudal volumétrico. Es volumen por unidad de tiempo. Y también en este caso estaría ingresando por otro lado otro flujo, otro volumen ingresante, otro caudal ingresante. Y lo que vemos es que el volumen va aumentando. En este caso, ¿cómo se plantearía? Bueno, la variación temporal de la integral en el volumen de ρ diferencial de B va a ser igual a, básicamente, en realidad tengo dos flujos ingresantes. ¿Se ve? Es igual a la sumatoria de los flujos ingresantes de ρ, la densidad de cada flujo, por la velocidad por el área de entrada de cada una de ellas. O sea, si yo tengo, supongamos que esto es, tengo una densidad 1, supongamos que ingresan con diferentes densidades, por velocidad 1 por área 1, más la densidad 2, velocidad 2, área 2. Ahora bien, si nosotros suponemos que la densidad no varía ni en el tiempo ni en el espacio, es decir, que la densidad es constante,
Entonces en realidad no es necesario poner esto, sería una densidad única. En el tiempo, es decir, esto tomado entre un tiempo 1, un tiempo inicial igual a 0 y un tiempo final, no sé, igual a X, no sé, un segundo, lo que voy a hacer es calcular cuánto me ingresó, cuánto aumentó mi masa. Aumentó, y si hubiese una salida, cuánto disminuyó.